y aprovechando el tiempo, podríamos hacer 2 clases, porque supuestamente el director de carrera manda un mensaje que ya comienzan los primeros parciales, ¿no? En junio. No sé si a ustedes les dijeron. No, ¿No les doctorita, no nos han hablaron dicho nada. todavía de los primeros parciales? No, no nos han dicho nada. Ningún docente. No, doctora. Pero mejor nosotros lo que podemos hacer es mantener ya los temas avanzados y tratar de repasarlos para que den bien su primer parcial, ¿no? Entonces vamos a comenzar sobre la parte pulmonar. Parece que les estoy pasando otro tema. Es que acabo de ir a un curso y lo tenía justo abierto. ¿Lo pueden ver? Se ve, doctora. Sí, lo pueden ver, ¿no? Sí. Ya. Entonces vamos a comenzar la parte neumológica, donde vamos a hacer la historia clínica de un paciente con problemas pulmonares. Por ejemplo, hacemos la afiliación y anamnesis. Entre estos, el aparato respiratorio, vamos a revisar y recordar un poco de dónde comienza. Comienza en el orificio nasal, va a la cavidad nasal
y pasa directamente faringe, laringe y esto a la tráquea, y en carina se divide en derecha e izquierda bronquiolos que hacen la segmentación pulmonar, y tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿no? Que está dividido en lóbulos, y acá se hace el intercambio gaseoso tanto de oxígeno y dióxido de carbono. Pero vamos a ver nosotros en semiología, por ejemplo, vamos a ver que la raza negra y mestiza son los responsables muchas veces de las enfermedades respiratorias. Entre estos, los hindúes es un gran porcentaje con tuberculosis pulmonar. Los europeos tienen incidencia de mucoviscidosis, eso significa que tienen el aire contaminado. Los japoneses, la incidencia mayor es el cáncer gástrico, no así la parte pulmonar. Según la edad, vamos a ver que en la infancia los problemas neumonías o broncopulmonares son muy frecuentes en los niños. En la pubertad ya comienza la tuberculosis, en el adulto ya es frecuente las neumonías y el asma bronquial, que comienza entre los 10 y 30 años. Y en la vejez son todas las degeneraciones de la bronconeumonías y los carcinomas broncopulmonares. Según el sexo, vamos a observar según el sexo, en mujeres jóvenes es frecuente la tuberculosis pulmonar en nuestro medio. En los varones, porque ellos fuman bastante, entonces llevan a un carcinoma broncopulmonar. Si las personas trabajan y son mecánicos, también hacen bronconeumopatías agudas. Si trabajan al aire libre, los varones hacen neumoconiosis y neumotórax espontáneo. Según la ocupación, ¿de qué se van a enfermar? Los que trabajan al aire libre, como ser los policías, los que venden en los mercados, entonces ellos van a tener las rinitis, las traqueobronquitis. Los que trabajan con gas, con gases, los bioquímicos, los que trabajan con petróleo, con gas, entonces van a hacer unas neumonías químicas y cáncer broncopulmonares. Ellos hacen fibrosis pulmonar. Ahora, todas aquellas personas que trabajan con polvos inorgánicos, por ejemplo, van a hacer una fibrosis pulmonar por neumoconiosis. Si trabajan con magnesio, van a hacer asbestosis. Si trabajan con magnesio o talco, por ejemplo, hay mamás que exageran cuando tienen niños y comienzan a ponerle talco por todo lado. Hay que ponerle, pero despacio, ¿ya? Entonces, es también que se absorbe y provocan talcosis. Si trabajan los soldadores con metales, hacen siderosis. Los que trabajan con aluminio, caolimosis. Los que trabajan en pizarra. Antes los profesores no tenían marcadores, sino tenían tiza. Entonces, esa tiza a la larga al profesor le traía muchos problemas, porque al borrar la pizarra, el polvo absorbían bastante, entonces se veía muchas enfermedades pulmonares. Es por eso que se cambió a los lapiceros, ¿no? A los marcadores. Ellos hacían esquistosis. Los que trabajan con polvo de carbón, antracosis. Los que trabajan con polvo de berilio, viriliosis. Los que trabajan con dióxido de sílice, silicosis. Los que trabajan en las minas, en especial con estaño, estanosis. Fíjense, depende mucho de qué es lo que uno hace y en qué trabaja. Tenemos también los polvos orgánicos, como ser los que trabajan con algodón. Hay muchos acá en Santa Cruz que trabajan con algodón. Estos van a enfermarse de bisidosis. Los que utilizan mucho tabaco, tabacosis, azúcar de caña, bagasosis. Los que utilizan y trabajan en molienda de harina, por ejemplo, amilosis. Los que trabajan con paja, los granjeros, pulmón de granjero.
Los que trabajan en oficina, esos que han estudiado bastante, tienen aire, salen al calor y todo, van a hacer asma bronquial. Según la residencia o el lugar donde viven. Hay climas húmedos y hay climas urbanos. Como ser en los climas húmedos, núcleos, vamos a ver que hay enfisema, tuberculosis, bronquitis aguda, bronquitis crónica, asma bronquial. No nos olvidemos que en el momento que nos diga de dónde vive o dónde nació, Beni, Pando, Santa Cruz, ya nosotros tenemos que estar pensando en estas patologías. En las personas que viven en el núcleo urbano hacen cáncer broncopulmonar por la contaminación del aire. Y ahí tenemos, según las residencias, según el lugar, según el trabajo que tenga, mire, estas personas que trabajan al aire libre, se mojan desde el sol, el frío, los niños que no tienen defensa, los que viven en lugares donde hay mucha infección y resistencia, de lógica van a tener problemas respiratorios, digestivos, ¿no? Según el hábito de vida, vamos a ver si ellos se alimentan bien, si no se alimentan bien. Si se alimentan bien, son personas bien nutridas, y si no, viene la desnutrición y por lo tanto el bacilo tremendo que provoca la tuberculosis se apodera del cuerpo, ¿no? Los que fuman comienzan con una laringitis, una bronquitis y a la larga va al cáncer pulmonar. Los antecedentes personales no patológicos estarían la convivencia. ¿Qué medio social tiene? ¿Qué medio laboral tiene el paciente? ¿Con cuántas personas vive en el cuarto o en la casa? Si en la casa donde vive hay alguien que está haciendo tratamiento de los pulmones, no le vamos a decir, señora o señor, ¿usted en su casa tiene alguien que tenga tuberculosis? No, no tenemos que preguntar así. Suavemente se le pregunta, ¿usted en la casa donde vive hay alguien que está haciendo tratamiento de alguna enfermedad de los pulmones? Así, o sea, más suavemente. Entonces, si a uno le cuentan y dice, sí, tiene tuberculosis o tuvo tuberculosis, mucho mejor ahí una nota. Y se le pregunta cuántos cigarrillos fuma, si es que fuma, ¿no? Primero dice, uno de vez en cuando. Y uno le pregunta, ¿y usted se compraba cajetillas? A veces me compraba cajetillas y ahí va diciendo la verdad, ¿no? Entonces vamos a ver que esta persona tenga una bronquitis, bronquiectasia, enfisema, cáncer bronquial o una patología que en la casa tengan perros, ratas, por ejemplo, vamos a pensar en leptospirosis. Los resfríos frecuentes y no bien curados. Hay resfríos a repetición que no se curan bien, estos terminan en bronquitis. También pueden haber coqueluches, o sea, son bronquitis muy prolongadas que pueden llevar a una bronquiectasia. La coriza es el espasmo asmático respiratorio. Antecedentes personales patológicos. Ahí comenzamos desde la infancia. Cuando era niño, ¿qué problemas tuvo de los pulmones? Resfríos frecuentes, si tuvo neumonía, tuvo bronquitis, tuvo bronconeumonía, tosferina, bronquiectasia, enfisema. Vamos preguntando, ¿no? Y si es muy chiquitito, entonces a la mamá. Y la mamá se explaya para contar lo que tuvo su bebé. Otras enfermedades que van a favorecer al problema pulmonar. El paciente si es diabético, si ha tenido resfríos o gripe, tosferina, tuberculosis, asma bronquial, linfoma de Hodgkin, parasitaria, SIDA, relación al asma bronquial y a la parasitosis. Hay que ver si es parasitosis y el paciente está con asma, que puede ser el chico, ¿no? Bueno. Antecedentes familiares. Vamos a preguntar si la mamá, el papá, el tío, el abuelo
son asmáticos, si tuvieron asma bronquial, si tienen alergias, si tienen rinitis, si tienen traqueitis, si algún familiar que viva o no vive en su casa hizo tratamiento de los pulmones, si hizo un tratamiento largo, si les dicen que sí hizo tratamiento más de un mes, 2 meses, es que es tuberculosis. ¿Ya? Las artritis reumatoideas es otra patología que nos va a llevar a un síndrome de Tietze. El lupus eritematoso, un pulmón lúpico, tosedores crónicos, esos tosedores que contagian y conviven con esas personas. Y vamos a preguntar el motivo de consulta. Miren, ya estamos haciendo una historia clínica de la parte respiratoria. Después de preguntarle qué se llama, cuántos años tiene, qué religión tiene, si es casado, si es soltero, ¿no? Vamos a ver si es confiable, hasta qué grado estudió, si entró a la universidad. Eso es la afiliación. Entonces viene el motivo de consulta, el síntoma, por qué ha venido a la consulta o al hospital, que van a referir síntomas respiratorios. Y entre esos síntomas respiratorios estaría la tos, expectoración, hemoptisis, dolor torácico, disnea, vómica, cambios de la voz, que son los síntomas que por el motivo que va a venir, por ejemplo, puede ser, estoy viniendo por tos y fiebre, ¿no? Entonces, no voy a estar pensando en otra cosa, pues no, lo primero que uno piensa ya, tos, parte respiratoria, ¿no? Otros síntomas que pueden estar en los síntomas respiratorios, que se llaman síntomas generales, cianosis, ¿no? Puede estar fiebre, pérdida de peso, que pueden estar en otras patologías. Anorexia, astenia, sudoración profusa. Y acá termina la parte de la introducción. Mientras hacemos, vamos a abrir el otro. Bueno, continuamos con los síntomas del aparato respiratorio. Lo pueden ver, ¿no? Se me dice más chiquitito. Sí, doctora. Ya. Entre los síntomas respiratorios, vamos a comenzar con la tos. Nos dijeron el paciente que tenía tos. Entonces, ¿qué es la tos? Es un acto reflejo benigno que resulta de la compresión o irritación de las terminaciones nerviosas, en especial del nervio vago. Ese reflejo hace que uno vaya tosiendo por irritación de alguna enfermedad respiratoria. Ahí tenemos diferentes clases de tos que vamos a ir clasificando. Tipos de tos. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser secas y pueden ser húmedas. Se habla de tos seca, no productiva, porque no bota nada. Es cuando no hay expectoración. Ejemplo, en la primera fase de la bronquitis aguda, en las pleuritis, en la tos refleja, tos hepática. A veces cuando hay problema hepático hay una tos, pero es seca. Una pleuritis es tos seca. Una bronquitis aguda de inicio es una tos seca. Y ahora vamos a hablar de una tos quintosa o coqueluchoide. Se habla de quintosa porque es como si de repente uno está pasando clase y de pronto le viene la tos y, y no se puede aguantar y comienza unas 5 veces. No se puede, no puede parar. Primero viene una inspiración profunda seguida de 5 veces tosiendo.
A eso se llama tos quintosa, propio de la tosferina. Tos emetizante. La tos emetizante se acompaña con vómitos. A veces el bebé o la mamá dice, ay, mi hijo estaba con tos y ahora está vomitando. No es que ahora está problema digestivo, es que la tos le está provocando vómitos al bebé, ¿no? Es frecuente en niños con problemas de amigdalitis. Él no puede hacer pasar la comida, está muy irritado y lo vomita. Y la mamá dice, ay, doctor, mi hijo está vomitando, pero no se acordó de la tos. Y uno tiene que decir, ¿su niño estaba tosiendo? Ah, sí, estaba tosiendo. Entonces uno ve con su baja lengua y su linterna todo lo que es amígdalas, ¿no? En la parte posterior. La tos grasa húmeda. En este tiene un timbre grave y burbujeante, es productivo y en especial hay expectoración. Aquí ya es húmeda y aquí ya va a botar algo por la boca, ¿no? Entonces, vamos viendo el tono de la tos, cómo puede ser ese tono. El escuchar cómo está tosiendo nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, la tos afona es por una lesión de las cuerdas vocales. Puede ser en el cáncer, en la tuberculosis y en la parálisis de las cuerdas vocales. La tos bitonal se presenta en dos tonos. En la tos productiva por lesiones de la laringe, del nervio recurrente, los tumores de mediastino, los aneurismas y a nivel del callado aórtico. Va a provocar una tos bitonal. La tos apagada. Vamos a ver en pacientes muy débiles que apenas están. Apenas, no hay fuerza. También podemos encontrar en los ancianos, en las personas mayores, por parecia de los músculos respiratorios. Ya no tienen fuerza, entonces apenas están tosiendo. Según el origen, pueden ser de origen pulmonar y tos extrapulmonar. La tos pulmonar obedece a todas las afecciones de las vías respiratorias, desde la laringe, traqueitis, bronquitis, pleuritis, tumores. Es una tos dolorosa, seca, por causa de dolor, o sea, le duele. Tanto toser, el paciente a veces llega al hospital por dolor precordial y uno, bueno, pues le hace el electrocardiograma, enzimas, todo normal, pero se olvidó de contarnos que hace una semana está tosiendo. Y tanto toser duele la parte torácica. La tos extrapulmonar es de origen reflejo por órganos a distancia. Puede tener una otitis y va a tener tos, sinusitis va a tener tos, dispepsias, glomerulonefritis, miomas uterinos y cirrosis pueden dar una tos que explicaría ser extrapulmonar, que no es del pulmón. Luego de la tos vamos a ver si bota algo, ¿no? A eso se llama expectoración. Se dice que es la expulsión por la boca de secreciones del árbol bronquial, está saliendo de los pulmones. Normalmente las glándulas van a secretar 100 ml en 24 horas. Normalmente en las mañanas cuando uno se levanta y va al baño, todo, uno puede botar un poco de secreción que es normal. No es que ya están enfermos o algo. Vamos a ver las variedades de esputo. Tenemos el mucoso. Es una coloración blanquecina que uno bota con aire. Se observa en los problemas inflamatorios de la laringe, inicios de una bronquitis, de una traqueobronquitis aguda en la primera fase. O sea, en la primera fase va a ser blanquito. Serosa es de color blanco transparente con aire y a veces asalmonelado, como ocurre en el edema agudo de pulmón. La expectoración purulenta es de color medio amarillo a verde. Es por la inflamación piógena. Aquí hay bacterias. Ejemplo, en las bronquiectasias, abscesos, tuberculosis. Ya en la tuberculosis ya es un amarillo granulado,
cuando se mezcla con micosis, con hongos, presencia de hífase, vamos a encontrar y vamos a pedir un laboratorio de cultivo de secreción bronquial. El hemoptoico es homogéneo, es como jalea de grosella, un color rojo, tipo ladrillo, es por las neumonías, las tuberculosis y el cáncer broncógeno. La expectoración antracótico es de color negruzco, propio de los mineros o fumadores crónicos que tengamos de paciente. ¿Cómo le vamos a explicar al paciente para tener una buena muestra de la expectoración? Porque a veces uno le dice, va a llevar en este frasquito, señora, y me va a traer el resultado. Le pedimos, se pide, por ejemplo, en la receta, se solicita, ¿no?, laboratorio de secreción bronquial, cultivo y antibiograma. No se olviden de pedir cultivo y antibiograma, porque tenemos que en el cultivo saber qué bacteria se ha nidado, que se ha cultivado y qué antibiótico va a destruir a esa bacteria, porque actualmente hay mucha resistencia por el mal tratamiento que se está haciendo. Ni bien llega el laboratorio, es infeccioso y comienzan con los antibióticos que aprendieron y como hacen mal, no son específicos para la bacteria, hacen mal el tratamiento y lo vuelven resistente al paciente. Entonces, para evitar eso, pidamos cultivo y antibiograma de secreción bronquial. Y le voy a explicar. Usted se va a comprar un frasquito estéril de la farmacia y en la mañana, cuando se levante, usted va a sacar desde adentro, no de la boca, desde adentro. Va a hacer fuerza y va a sacar una secreción de adentro. Y eso lo va a poner en el frasquito y lo va a llevar al laboratorio. Esa es la forma de explicar, ¿ya?, en las mañanas. En el caso que el paciente no pueda sacar, normalmente le es dificultoso sacar una muestra, entonces aquí tenemos la percusión torácica. Tenemos que hacer unos golpecitos en la espalda para que pueda movilizar las secreciones y sacar, presionar el tórax, presionarlo al paciente, cambiarle de posición, un drenaje postural para que pueda salir. A lo último, en los hospitales, cuando no tienen ni fuerza de sacar, les ponemos una sondita por la boca, la laringe o por la nariz y sacamos, aspiramos y llevamos al laboratorio, ¿ya? Esas son las formas de recolectar una buena secreción. Ahí tenemos el examen de esputo. Vamos a ver la cantidad, el color, la viscosidad. Muchas veces antes era el olor, sabor y el aire. Tenemos que ver el examen de esputo macroscópicamente y microscópicamente. Eso nos va a mandar el laboratorio. Nos va a decir si hay moldes bronquiales, si hay tapones de trombas de Ditré, si hay granos peniformes, espirales de Couchifan. Después nos pueden decir si es que encontraron cálculos pulmonares, parásitos intestinales, fragmentos de tejidos orgánicos, quistes hidatídicos o tal vez alimentos, porque hay otras personas que se broncoaspiran, están almorzando, están hablando con la boca, en la boca llena, y de pronto alguien les hace un movimiento y listo, se fue por otro lado el alimento. A eso se llama broncoaspiración. Y ahí es lo que provoca las neumonías y problemas respiratorios. Y al laboratorio salen restos alimenticios. Microscópicamente vamos a ver fibras elásticas, cristales, células faríngeas, bronquiales, hemáticas. Nos salen células neoplásicas, diferentes bacterias o hongos. Al examen bioquímico nos van a ver la cantidad de agua, de sales, fermentos, proteínas plasmáticas, nucinas,
y todas las características de alguna patología respiratoria. Vamos a ver sobre las patologías. A ver, van a esperar un momentito. Hay algunos alumnos que están en espera. Bueno, seguimos con los síntomas del aparato respiratorio. Acá en los síntomas vamos a ver algunas características de algunas patologías. Veamos en las laringitis. La secreción va a ser primero mucoso y luego se va a transformar en mucopurulento. Y este proceso inflamatorio, algunas veces algunas mamás decían, ay, su problema respiratorio de mi hijo ya maduró, porque ya está botando flema de color amarillo. Y tienen razón, porque aquí comienza siendo solamente una secreción mucosa y se hace mucopurulento. En las bronquitis agudas es de color también mucoso transparente, luego se hace mucopurulento de color amarillo, un concentrado fácil de expulsar. O sea, en la calle ustedes mismos pueden ver, porque hay personas que no tienen el cuidado de que hacen ahí en el piso, ¿no? Y cuando uno está pasando hasta lo puede ver cómo se mueve la secreción. Las bronquitis crónicas son de color mucopurulenta. Vamos a encontrar células de Lynette de color amarillo, gris, verdoso, con numerosos microorganismos. Entre estos tenemos el Haemophilus influenza y las neumococos y estafilococos. Muchachos tienen que vacunarse contra la influenza. Están vacunando ya todo el personal del hospital, nos han obligado a vacunarnos porque hay bastante. Y con el invierno que se nos viene, entonces vayan todos a hacerse su vacuna para que no haya problema cuando vayamos al hospital. Otras características de los cuadros clínicos son las bronquiectasias. En esta, ustedes cuando quieran saber cómo huele, cuando pasen en una construcción nueva que estén haciendo y estén utilizando yeso, acérquense a oler. Ese olor de yeso mojado es lo que se huele en las bronquiectasias, es fétido. Entonces, no se vayan a olvidar, si algún por ahí por su casa están construyendo, entren a oler ese yeso mojado, ¿ya? Porque cuando entren al hospital y huelan ese mismo, entonces dicen, aquí hay una bronquiectasia, ¿no? Con solamente oler. Esa expectoración de la bronquiectasia, entonces es con aire espumoso y purulento. En el asma bronquial, el esputo es muy adherente, es transparente, pero tiene unos moldes que se llama esputo perlado de Lynette. No se olviden, es por los eosinófilos, porque el asma es alérgico. No se vayan a olvidar. En las neumonías, esto es provocado por neumococo, el esputo es viscoso, es pegajoso, como eso, yo creo que ustedes han jugado. En las piñatas a uno les regalaban esos pegajosos que a la pared uno lo pone medio, se tiembla, pero se queda pegado en la pared, a esos pegajosos. Igualito es la expectoración en las neumonías. No es un esputo viscoso, pegajoso, que se adhiere al fondo de la escupidera. Le dan para que escupa y cuando botan, ahí se están temblando. Y el paciente les va a decir, mire ese color y así es lo que boto. Cuando hay absceso pulmonar, la secreción es purulenta, abundante, ¿no? Le puede ocasionar esto vómito.
Cuando hay gangrena es de color gris verdoso, olor fétido, penetrante, nauseabundo por descomposición cadavérica cuando hay una gangrena a nivel pulmonar. En la tuberculosis, el esputo se habla de esputo numular. ¿Por qué se dice numular? Porque viene como monedas, así, como si tuviera hartas moneditas. Es de color verdoso, sanguinolento y mucopurulento. En el edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca izquierda, en este caso, la expectoración es abundante, color rosado, asalmonelado, con aire, gran cantidad. ¿Por qué ese color? Por la albúmina. Quiste hidatídico, líquido fluido con restos de membrana quística, como orejuelas de uva, así como si fueran las uvas en medio del esputo. Y aquí les doy según el color. Si es blanco transparente, es moco, es más que todo en el asma. Si es amarillo a medio verde, es por la presencia de glóbulos blancos destruidos por bacterias. Si es rumbroso, son glóbulos rojos destruidos. Si es de color café, presencia de pus retenido por mucho tiempo, que cambió, ya no es amarillito, sino se hace café. Rojo vivo es sangre fresca, rojo oscuro es sangre retenida. Si es de color rosado, son sangre diluido con el líquido espumoso de los pulmones. Entonces, según el color, ya ustedes van a saber a qué patología corresponde. Otro síntoma sería la hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es la eliminación de sangre por la boca de vías respiratorias inferiores. Es procedida o seguida de un gorgoteo, una sensación de calor retroesternal va a sentir el paciente, que es una sensación subjetiva a olor a sangre después de la tos. O sea, el paciente lo que va a hacer, va a toser, va a sentir una sensación retroesternal que quiere botar y cuando bota es sangre. ¿Ya? A eso se llama hemoptisis. Esta hemoptisis puede ser rojo, rutilante, con aire, espumoso, sin restos alimenticios, con un pH neutro o ligeramente alcalino. Las causas de la hemoptisis pueden ser bronquiectasia, tuberculosis, cáncer broncógeno, quiste hidatídico, micosis, procesos de destrucción del parénquima pulmonar, como se hace en el edema agudo de pulmón. Otro síntoma, epistaxis. No se van a equivocar con la hemoptisis. La epistaxis también es hemorragia de origen nasal, solamente de la nariz. El otro botaba por la boca. Esto es color rojo rutilante, no tiene espuma, con coágulos, pueden venir coágulos o no, y tiene presencia de aire y se piensa que se encuentra en el área de Kessenbach. Vómica, otro síntoma. ¿Qué es la vómica? Es la eliminación brusca de gran cantidad de pus. Se produce en la apertura del árbol bronquial, cuando había una colección de origen broncopulmonar, por ejemplo, en el quiste hidatídico, en los abscesos pulmonares y en el empiema. Entonces el paciente va a botar bastante cantidad de pus, como no la figura, exagera, pero más o menos va así, la vómica. Otro síntoma respiratorio es el dolor. Es un síntoma muy importante, muy valioso para nosotros, que el paciente nos cuente de la clase de dolor. Hay varias clases de dolor. Por ejemplo, un dolor somático que puede ser local. Él nos va a decir, me duele aquí
o me duele acá, o me duele aquí en la espalda. Puede ser un dolor irradiado, puede ser un dolor referido, reflejo. Entonces, vamos a ver de dónde es el dolor. Bueno, ¿no se cansaron? No, doctora. No, doctora. ¿Sí? ¿Quieren que terminemos? Para que después el miércoles entremos a lo que es examen físico. Está bien, doctora. Siga, no, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, ¿Quieren siga seguir nomás? ¿Seguimos nomás? Sí, doctora. Ya, bueno, seguimos. Entonces, con el dolor somático. Se dice que este dolor somático es un dolor sordo, difuso, a la palpación profunda. Es como si le estuvieran pinzando el vientre. Hay un dolor de sensibilidad cutánea que refleja, es más visceral. Y el dolor con trastornos viscerales serían como náusea, sofocación, vómito. Ahí viene el dolor. Pero ahora nos vamos a referir sobre el dolor torácico. En el dolor torácico vamos a ver de origen musculoesquelético. Hay dolor torácicos típicos, hay dolor torácicos de la parte esquelética, de la parte muscular. Entonces vamos a ver las neuralgias intercostales. Hay personas que dicen, doctor, me duele acá. Y cuando uno va palpando y examinando, no es el pulmón ni es el corazón, es solamente la sensibilidad de dolor, pero en las costillas. Es la hiperestesia cutánea. También puede haber dolor por una inflamación de los ganglios, ¿no? Ganglios posteriores agudos que van a provocar el herpes zóster. Las personas vienen y dicen, me duele, todo esto me duele. Uno examina, no encuentra nada. Hace laboratorios, no encuentra nada. Y uno dice, ¿qué será? Después uno manda a su casa con calmantes. Y después, a los días, vuelve y dice, doctor, me salieron unas ampollitas. Entonces era herpes zóster, ¿no? Y el dolor es bien punzante, que lo que refiere en el paciente. O también puede haber un dolor por fracturas o fisuras de costilla. Otros dolores serían las neoplasias malignas, las metástasis, los cánceres de mama, síndrome de Tietze, que son dolor en la articulación condrocostal, síndrome de Striac sería la noveno cartílago, o sifodinia o sifolalgia, que es en la región posterior. Otro síntoma sería la disnea de causa respiratoria, porque hay disnea de causa cardíaca. Cuando uno piensa en una dificultad respiratoria, uno piensa primero en la parte cardíaca, pero también hay en la parte respiratoria. En esta época del COVID, lo primero que los pacientes referían era tos, dificultad respiratoria cuando se estaba agravando. Entonces, ahí hemos visto bastante problemas respiratorios. Entonces, el síntoma es la observación frecuente, es la parte más importante, subjetiva del paciente, porque el paciente dice, no puedo respirar. Y a veces nosotros la vemos y está respirando normal, pero tenemos que ser bien objetivos para darnos cuenta de su dificultad respiratoria. Llama la atención desde el punto de vista de los cambios de frecuencia respiratoria y del ritmo respiratorio. Entonces, ustedes van a ver que va a exagerar o va a levantar los hombros para poder respirar mejor, porque le va a ser dificultoso introducir el aire. Entonces, el paciente va a estar, ¿no? Ahí ya ustedes, ojo, ¿no? Entonces ya eso estamos viendo, estamos observando.
Ahí tenemos al paciente, ¿no? Con mucha dificultad respiratoria. Sensación de falta de aire, de querer meter más oxígeno por dentro. Esa disnea de causa respiratoria, hablamos de una respiración difícil, de una disnea con respiración lenta, de una bradisnea que encontramos a un principio en el asma y en el enfisema. Taquipnea es cuando está más de 20 frecuencias por minuto, o respiraciones rápidas, o disnea psicógena. A veces hay disnea psicógena en los niños, por ejemplo, sacaron mala nota o no, o la profesora les ha llamado o el director ha mandado un mensaje para que vayan al colegio y el hijo, ¿sabe, papi? ¿Sabe? Hoy la profesora, o sea, es algo psicológico para que el papá no le diga nada. Entonces el papá ahí tiene que frenar y decir, a ver, un ratito, mijito, respira tranquilito y contame la verdad, ¿no? Entonces ahí hablamos de disnea psicógena. También tenemos las estenosis de las vías respiratorias porque hay una obstrucción por una inflamación, reducción de la superficie de los alveolos porque los alveolos se llenaron de secreciones y se pegaron entre ellas donde no se abre. Para nosotros en terapia intensiva es rescatar alveolos. Hay que rescatar con la ventilación, abrir alveolos. En cambio, cuando la persona tiene un poquito de dificultad y a la placa radiográfica ustedes ven que hay imágenes que han afectado la parte externa o alveolar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacerle inflar globos. Entonces uno le hace comprar esos globos grandotes y que infle y que lo desinfle. ¿Por qué? Porque va a aumentar, va a meter más volumen y va a sacar. Entonces va a haber un recambio en inspiración y expiración de oxígeno. Si hay una disminución o pérdida de la elasticidad pulmonar es por alguna patología o trastornos de la permeabilidad o anomalías de la caja torácica. Puede haber sifosis, escoliosis, que alteran y provocan dificultad respiratoria o disnea. Entre esos, ¿cómo vamos a saber el grado de disnea o de esfuerzo que va a hacer el paciente? Y le explicamos, señor, cuando usted camina 2 cuadras, 3 cuadras, ¿se cansa? O cuando usted corre, se cansa. Hasta las personas mayores cuando corren se cansan, ¿no? Cuando ustedes tienen que correr y de pronto, espera un ratito, y tienen que respirar, ¿no? Entonces eso, cuando uno corre, cuando hace ejercicio, entonces de grandes esfuerzos. Pero esos hablamos de grado 1. Cuando hay dificultad respiratoria a mediados esfuerzo, cuando caminas 2 cuadras, 3 cuadras y te cansas, ya hablamos de grado 2. Pero de pequeños esfuerzos, a veces las señoras vienen y dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo antes hacía todo en mi casa, barría, limpiaba, trapeaba, ahora ya no. Apenas estoy trapeando mi cuarto y ya me canso. Entonces ya hablamos de pequeños esfuerzos, grado 2. Y de reposo también el paciente estando sentado o echado tiene dificultad respiratoria. Eso es de grado 4. Entonces ya en reposo y eso. Entonces ahí vamos hablando de grado 1, grado 2, grado 3. O también pueden decir de grandes esfuerzos, medianos esfuerzos, pequeños esfuerzos y de reposo. Otro síntoma sería la cianosis pulmonar. Entre la cianosis pulmonar, como ustedes ven al niño, hay una coloración de color azul, ¿no? Esto puede ser, uno, por bloqueo alveolo capilar, porque hay una fibrosis. El COVID a mucha gente les ha dejado fibrosis pulmonar. Ahora estamos atendiendo a pacientes con fibrosis pulmonar post-COVID, ¿no? Hay una disminución de la tensión de oxígeno alveolar en el asma, enfisema y atelectasia. O también puede haber algún territorio pulmonar sin ventilarse por una neumonía,
por un absceso o por una caverna pulmonar o una tuberculosis cavernosa, una tuberculosis miliar, que ya vamos a ver más después, o una mala irrigación alveolo capilar, mala ventilación. Hay muchas enfermedades infecciosas oportunistas, muchas veces, que esperan las defensas del paciente que baje para que vayan y niden y se van a los pulmones, se van a hígado, se van a los riñones, a eso se llaman oportunistas. Esperan que sus defensas del paciente bajen. Entre estas aquí tenemos las lesiones de sarcoma de Kaposi, que es en las infecciones de VIH y SIDA, y lesiones que pueden también en los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, donde sus defensas de los pacientes bajan. Hay que cuidar en esa época a los pacientes para que puedan ellos tranquilamente mejorar. Una vez que mejoren, entonces ya pueden hacer su vida normal. Bueno, hasta aquí serían los síntomas. Espero que este conocimiento se quede en sus neuronas, y a sus auxiliares les voy a decir que les expliquen ya hasta síntomas respiratorios. Y el próximo miércoles entraríamos a examen de la parte pulmonar. La parte que vamos a dar es la inspección, palpación, percusión y auscultación, que es lo más importante del examen de la parte respiratoria. Pero no se olviden que los síntomas respiratorios comienzan con tos, expectoración, hemoptisis, epistasis, vómica, puede haber pérdida de peso, náuseas, sudoración, que pueden estar o no también, pero ya vamos a ver que en la tuberculosis sí va a haber pérdida de peso y sudoración profusa. Luego tenemos la cianosis, que como síntoma general, que puede estar en la parte respiratoria o en la parte cardíaca. Por eso se dice síntomas generales: dolor precordial, la cianosis, ¿no? Que pueden estar o no. Bueno, chicos, que les vaya bien. Nos vemos el próximo. Hasta luego, día. doctora. Hasta luego. Gracias, doctorita. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Se Hasta cuida. luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.